La siguiente historia lleva por título Nuestro hijo adicional fue para experimentos. Imagina estar perdido en el océano abierto, achicando frenéticamente el agua en una balsa que se está hundiendo, la cual se rellena tan rápido como la vacías. Nunca serás encontrado, nunca serás salvado. Tarde o temprano necesitarás descansar y frenar tu vigilancia constante, pero aún te opondrás a las olas tanto como puedas. Por más imposible, el temor hacia esa agua oscura, lo más real como lo demás, en ese mundo moribundo. Eso es lo que ser madre fue para mí. Solía pensar que la peor cosa en la vida era no obtener lo que querías. En mi caso, lo que quería era comenzar una familia. Algo con lo que me había obsesionado desde que era una niñita, tratando de asegurarme de que todas mis muñecas se graduaran exitosamente y tuvieran sus familias. Me enamoré de todo chico que me notó, siempre demasiado rápido, siempre del equivocado, desperdiciando tanto tiempo imaginando bodas, baby shower y estas complejas vidas felices que nunca fueron vividas afuera de mi cabeza. Entonces, de la nada, conocí a un neurólogo, apuesto mientras estudiaba enfermería, y dentro de 6 meses estaba embarazada. Finalmente tenía lo que siempre había soñado, pero la peor cosa en la vida no es no recibir lo que quieres, la peor cosa es recibirlo y darte cuenta de lo mucho más feliz que eras antes. Mi primer hijo, Prater, fue diagnosticado de atrofia muscular espinal, una enfermedad genética incurable que le arrebató la mayor parte de su movilidad. Cada día era un calvario, cada hora, cada minuto, una paranoia constante de sus pulmones débiles que se rendían o que se ahogaría en su propio vómito y no tendría las fuerzas para subyugarlo. Tuve que retirarme de mis estudios de enfermería, pero mi esposo Jeffrey cuidó muy bien de mí, dejándome que cuidara del niño. Mi esposo alternaba su enfoque en su trabajo, moviéndose hacia investigaciones designadas para fortalecer las neuronas motoras y protegerlas de AME, pero era un sueño imposible. Había una amplia variedad de tratamientos potenciales, pero estaban a años de siquiera alcanzar los ensayos en humanos. De todas formas, le rogué a Jeffrey que se colara a casa algún medicamento experimental, pero Prater estaba tan débil que las inyecciones sin duda iban a matarlo antes de que el tratamiento y las dosis correctas fueran discernidos. No fue mi intención tener otro hijo. No consideraba que podría atravesar algo como esto de nuevo, pero Jeffrey insistió. Este no puede ser el final de tu sueño, me dijo. Este no puede ser el resto de tu vida. No fue hasta que después de que me embarazara de nuevo que Jeffrey sacó a colación su motivo real. Fue a mitad de la noche y acababa de regresar a la cama después de haber ido a chequear a Prater. No pensé que Jeffrey estuviera de todo despierto, pero se acurrucó a mi lado y me murmuró: Cuando el nuevo niño nazca, estará lo suficientemente saludable como para que pruebe el tratamiento con él. Encontraremos algo que funcione y todo se arreglará. No dormí por el resto de la noche. No creo haber sabido si era por el miedo o por la emoción, pero estaba tan desesperada de que los dos empezaba a verse igual. Cuando mi segundo bebé nació, no le di un nombre, solo escribí una X en el formulario.
Jeffrey me dijo que sería más fácil de esa forma. Para cuando hubiese agotado la letanía completa de tratamientos posibles, el nuevo niño probablemente ya estaría muerto. Lo cargué por 9 meses, sufrí por 9 meses, y a cambio de esa sentencia sería capaz de darle a Prater toda una nueva vida de salud y felicidad. No era un maltrato, no cuando estás tan cansada de achicar el agua en la balsa que se hunde. Aún así, en toda mi vida, nunca he llorado más fuerte que esa primera hora que lo sostuve. Después de eso, ni siquiera podía mirar al nuevo bebé. Simplemente pretendía que no existía. Jeffrey se tomó un año sabático del trabajo para poder continuar su investigación desde casa. Esperó hasta que X tuviera 6 meses antes de comenzar los experimentos. Y durante ese tiempo, X vivió en un cuarto de bebé improvisado en el sótano. Yo no lo veía, pero algunas veces escuchaba el eco de su llanto por la casa. Jeffrey fue inteligente y se aseguró de suplir todas las necesidades del niño, y yo ocupé todo mi tiempo en mi matrimonio y cuidando a Prater, quien casi tenía 2 años para ese entonces. La ciencia no se limita a ese momento de ¡Eureka! Que ves en la televisión. No es una carrera corta, es un maratón. Aún había tanto que no sabía sobre la enfermedad, e incluso en condiciones ideales y con un experimento adecuado, usando grupos de control y pruebas de A y B, habría tomado años, mientras que con un laboratorio en el sótano, un único sujeto de pruebas, y luego de que Jeffrey tuviera de que regresar a su trabajo a medio tiempo. Tomó 8 años antes de que comenzáramos a ver resultados verdaderamente prometedores. Todo ese tiempo no vi a X ni una sola vez. A veces estaba convencida de que había muerto desde hace mucho y que Jeffrey solamente estaba montando el espectáculo de bajar comida al sótano para darme esperanzas. Lo único que veía era a Prater, cada día un poco más débil, una burla continua de lo que debía de significar el tener una infancia y una familia. Cuando al fin estábamos listos para darle el medicamento completo a Prater, no estaba preparada para preguntar, inquietante, ¿qué acompañó ese escalón? Si Prater mejora y todo es lo que siempre deseamos, se volverá realidad. ¿Qué haríamos con X? Me preguntó Jeffrey una mañana durante el desayuno. Fue inusualmente directo. Jeffrey siempre aludía a su experimento sin mencionar directamente al sujeto de pruebas. Incluso cuando era inevitable, comprendía que yo no me sentía cómoda reconociendo al niño. Traté de cambiar el tema, pero esta vez fue persistente. No podemos simplemente dejarlo ir. ¿Entiendes eso, no? Es demasiado tarde como para que tenga una vida normal y funcional. Incluso si algún día pudiera aclimatarse psicológicamente, los años de experimentos han... Bueno, haz lo que parezca mejor. Lo interrumpí. ¿Me estás diciendo que... No te estoy diciendo nada. Solo quiero que hagas lo que sea necesario. Asintió taciturnamente, con la mirada agachada hacia su café. La tensión gélida se intensificó mientras escuchábamos a Prater carcajeándose con sus caricaturas en la otra habitación. ¿Se parece a mí? Dijo Jeffrey, sin levantar la vista de su café. Me tomó un segundo para darme cuenta de que no estaba hablando de Prater. ¿Por qué demonios me dirías eso? Me llama papá, añadió.
Finalmente me estaba viendo, pero fui yo quien no podía recibir su mirada. No le debiste haber enseñado a hablar, fue lo único que le pude contestar. Eso es incluso peor que darle un nombre. En todo otro sentido, el experimento fue un éxito. Dentro de una semana desde la primera inyección de Prater, sus movimientos voluntarios se hicieron más finos y deliberados. Para el final de ese primer mes, ya podía caminar por su propia cuenta, escuchar cómo su respiración se estabilizaba, ver su sonrisa radiante mientras daba sus primeros pasos. Todo eso era sublime, casi surrealista dentro de la imposibilidad fantástica. Volviendo a casa una tarde, Prater estaba tan lleno de vitalidad que incluso me dejó atrás del auto para entrar a casa. Tras haber entrado, se dio vuelta para preguntarme: Mamá, ¿por qué está abierta esa puerta? Nunca está abierta. Me detuve en seco en el marco de la puerta. Pregunté: ¿hay algo o alguien ahí abajo? No. ¿Qué hay ahí, mamá? Una escalera solitaria conducía hacia abajo. Las luces estaban apagadas. La habitación estaba vacía. ¿Por qué hay una habitación debajo de la casa, mamá? Cerré rápidamente la habitación del sótano. El cansado, el candado no estaban, simplemente había desaparecido. Ah, no te preocupes, solo es un cuarto de huéspedes, pero no hay nadie que nos visite, así que no lo usamos. Mi hijo preguntó: ¿sabes en dónde está papá? ¿Puedo ir a ver? Quiero ver el otro cuarto, insistió Prater. Nunca había sido, nunca había servido para decirle que no a él. Debió de ser por esto que estuvo tan sorprendido cuando le grité: ¡vete de aquí! Ve a encontrar a tu papá ahora mismo. Jeffrey no llegó a casa esa noche. Las llamadas conducían enseguida al buzón de voz. Tres opciones sobresalían en mi mente: que Jeffrey se había llevado a X a vivir a otro lugar, o que se lo había llevado para matarlo. Ninguna de las dos explicaban por qué dejó la puerta abierta. Había una tercera opción: que X había escapado y algo había pasado a mi esposo. Hice el esfuerzo de recordar todas las menciones vagas de X que me había bloqueado intencionalmente. Le había sucedido algo durante los experimentos, algo aparte de los efectos psicológicos. Eso es lo que Jeffrey había dicho. ¿Qué fue lo que tuvo que soportar ahí abajo exactamente? El pensamiento había cruzado mi mente una cantidad innumerable de veces en el pasado, pero lo había reprimido tanto que nunca me tomé el tiempo de reflexionar sobre ello. ¿Cómo pudo haber sido la vida de una persona así? A solas, con la excepción de las pocas horas del día en la que Jeffrey pasaba experimentando con él, los químicos que debió de haber ingerido, las mentiras que se tuvo que haber tragado para justificar su existencia miserable. ¿Qué es capaz de hacer a alguien así cuando le arrebata su mundo de la noche a la mañana? No dejé que Prater se escapara de mi vista. Me senté en la silla de su habitación, leyéndole historias hasta que se quedó dormido. Y luego solamente me quedé ahí para vigilarlo. Quizás me debía haber ido a algún motel, pero él estaba tan desgastado por la salida y la medicación aún era tan nueva que no quise presionarlo más. En su lugar, me quedé sentada y esperé. No sabía qué era lo que estaba yo esperando, pero sabría que lo sabría cuando lo viera.
o escuchara como ocurrió después. Mamá, me debía de haber quedado dormida en la silla en algún momento de la noche. ¿Sí, Prater? Murmuré, no del todo despierta. No, Prater, no. Mis ojos se abrieron de par en par. Estaba oscuro, pero aún así podía discernir la silueta de Prater durmiendo en su cama. Alguien más, algo más estaba parado en la habitación. No podía ver más que su silueta, pero la figura era irreconocible, retorcida, bulbosa, totalmente grotesca, adherida a la noche como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Lo único que podía ver con detalle eran sus ojos, dos piscinas enormes de blanco, sin iris o córneas. ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! Le grité. Ni siquiera me pude parar, no con ello tan cerca de mí, inspeccionándome, como si fuera algún tipo de espécimen. Papá no sabe que he regresado, dijo X. Quería estar a solas contigo por un tiempo. ¿Eres mi mamá? Su dicción era turbia, pero los susurros cálidos estaban tan cerca que me parecía poder sentir su significado más que escucharlo. No, no lo es. Es mi mamá. Ahora Prater estaba despierto también, sentado y aferrándose a sus sábanas a la altura de su mentón. Logré encender la linterna de mi teléfono, arrepintiéndome de inmediato. El rostro de X estaba devastado, con forúnculos rasgados y piel picada. Sus facciones se inclinaban irregularmente hacia la derecha, como si hubiese sufrido múltiples derrames, y sus ojos pálidos se torcían en agonía ante la luz súbita. Sostenía una jeringa llena de un suero espeso y negro. No era la medicina de Prater. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Chilló X, afanado ciegamente y tomando la jeringa por el aire. Salté de mi silla y lo derribé, blandiendo mi luz como un arma. ¡Sígueme, Prater! Grité. Mi hijo comenzó a trepar fuera de la cama, pero aún se encontraba muy débil. Sus temblores fueron tan estrepitosos que cayó directo al piso como un montículo arrugado. ¡La luz quema! ¡Apágala, mamá! Mamá. Esa palabra era una daga. Mantuve la luz en el rostro de X mientras procedía al borde de la habitación, en donde Prater se había caído. El teléfono se me resbaló mientras trataba de levantar a mi hijo del suelo. La luz se desvió del rostro de X. Pude sentirlo precipitándose hacia mí a través de la oscuridad súbita, pero ya tenía a Prater sobre mi hombro. Estaba corriendo, aventurándome por los pasillos familiares de mi casa, a los que las sombras habían trastornado en una pesadilla alienígena. Podía escuchar a X cojeando y tambaleándose detrás de mí, siguiéndome al paso con una prisa increíble a pesar de su desfiguración. El sótano fue el único lugar seguro en el que pude pensar. Salté de bruces hacia la escalera, cogiendo la perilla y azotando la puerta detrás de mí. Recosté mi espalda contra el metal liso, sintiendo vibrar a medida que X se estrellaba contra la puerta una y otra vez. La fuerza de los impactos era como tratar de detener un auto. Mis huesos se sacudían en armonía con sus embestidas. El tejido humano se debería pulverizar bajo un impacto como ese, si es que X seguía siendo humano. ¿Cariño? ¿Estás ahí? Era Jeffrey, en algún lugar del piso de arriba. ¡Ayúdanos! Estamos en el sótano. X está tratando de matarnos. Gritos, pisadas, un chillido agudo, tan lamentable y desesperado que se sintió como si mi cuerpo entero estuviese vibrando, aún con la puerta cerrada. Luego,
un disparo, y todo quedó en silencio. Abrí la puerta y encontré a Jeffrey sosteniendo una pistola con ambas manos. X estaba arrodillado en el suelo frente a él. Sus ojos pálidos penetraban mi cuerpo. Ahora que ambos estaban de lado a lado, incluso los gruñidos salvajes que se acrecentaban al tormento en el rostro del niño no podían difuminar el parentesco estrecho entre él y su padre. El niño ya había comenzado a caer víctima de las sombras, desvaneciéndose casi inmediatamente, con la excepción de que sus orbes blancos, cuya acusación persistía. No pude, contuve mi aliento, esperando a que Jeffrey le propinara el tiro de gracia. Nunca llegó. X se había ido. Aún contenía la respiración cuando Jeffrey bajó por las escaleras y me abrazó. Y luego abrazó a Prater. Yo temblaba tan severamente que ni siquiera pude encontrar las palabras, pero Jeffrey habló por mí. Oh, cariño, lo siento tanto. Nunca lo hubiera dejado salir de haber creído que... Las palabras se enmarañaban y yo no les encontraba sentido, especialmente cuando bajó el interruptor de luz y vi el sótano por primera vez. La sección del laboratorio era mucho más pequeña de lo que esperaba. Solo era una computadora y una vitrina de cristal llena de químicos. El resto del espacio lucía como esperarías que fuera el cuarto de un niño. Había juguetes por todas partes del piso, un televisor en la esquina, algunos pósters de caricaturas en la pared, un mueble atiborrado de libros e incluso una mesa de noche con una fotografía enmarcada. Yo estaba en la fotografía sosteniendo a X por primera vez y última vez en el cuarto de hospital. A su lado, una pila de dibujos. Todos eran de mí, todos tan jóvenes y hermosos, mucho mejores de lo que eran realmente. Es que no entiendo por qué trataría de hacerle daño. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo Jeffrey. Siempre te quiso conocer, pero supongo que ya estaba afectado. La jeringa. La expresión de Jeffrey se tensó más. Volvamos arriba. Preter no debería de haber visto esto. Necesito saber qué había en esa jeringa. Pero la mirada que me dio me dijo todo lo que necesitaba saber. X estaba tratando de ayudar, incluso después de todo ese tiempo, y por el rostro de Prater supe que él también lo comprendía. Ahora que el secreto había sido descubierto, no creo que Prater vuelva a ser capaz de amarme como solía hacerlo, al menos no como X me amó. Mi esposo y yo creamos un monstruo y lo desatamos en el mundo, pero no fue X. Los únicos monstruos aquí éramos nosotros. Joder, pero qué triste historia. ¿Y qué le habrá pasado a X? ¿Habrá muerto con los disparos? Oh boy, me gustó. Bye bye.